Pues a Dios sea la gloria, amén. Él es bueno y nos beneficia con el poder estar en su presencia. Hagamos una oración, por favor. Te invito a que inclinemos nuestro rostro por un momento, que le pidamos a Dios que Dios te hable, te ministre, y que el día de hoy no sea la excepción, sino que puedas tú ser edificado por su Espíritu. Podemos pedirle a Dios con libertad, con fe, sabiendo que Él está aquí y puede oírte. Toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Y qué mejor que le pidamos a Él. Padre, en el nombre de Jesús, queremos rogar de tu ayuda y que el día de hoy tú nos ministres y nos hables, Jesús. Que nos sigas hablando como hasta ahorita, como ya nos has concedido por medio de la alabanza, Señor. Queremos rogarte que tu Santo Espíritu nos siga ministrando. Que la palabra dada sea para edificación y para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo rogamos. Amén. Amén. Con la ayuda de Dios, hoy hablaremos acerca del perdón inmerecido. Del perdón inmerecido. Y para ello pudiéramos preguntarnos, y yo quisiera que reflexionáramos juntos, dos sencillas preguntas en donde podemos erradicar el estudio del día de hoy. Y serían las siguientes: ¿quién puede ser perdonado? ¿Y quién recibe el perdón? ¿Quién puede ser perdonado? ¿Quién? ¿Quién puede recibir el perdón de los pecados? ¿Quién puede venir a Dios y ser limpio de sus pecados? ¿Y quién recibe el perdón? ¿Para qué fue hecho este diseño en lo espiritual de parte de Dios? ¿Quién lo recibe? ¿Quién es el beneficiario de esto a lo que le llamamos el don de Dios? ¿Quién es el que se beneficia de un don especial, sin descripción, porque es algo que solo Dios da? Nadie en la tierra tiene potestad de dar perdón de pecados. Y si tú caíste en manos de algún engañador y estafador en la tierra y que te haya dado y te haya condonado el perdón de tus pecados, lamento decirte, querida persona, que te engañaron. Nadie perdona pecados, solo Dios. Solo en Dios está esa potestad de dar el beneficio del don indescriptible del perdón de los pecados. Si tú caíste en manos de un mal obrero en la tierra, cual sea la denominación, y te dio una indulgencia y un falso perdón, qué lamentable es que hayas caído en manos de tales. Pero es precioso saber cuando el pecador arrepentido viene a Dios en una situación, en una condición deplorable por el mundo, destruido, vencido, derrotado y derrocado a consecuencia de sus pecados. Cuando éste viene a Dios y Dios le limpia,
es la mayor obra hecha en la tierra que ningún ser humano puede describir. Solo algo entiende el pecador cuando es perdonado. Jesús me perdonó. Jesús me limpió. Jesús me salvó. ¿Cómo ocurre esto? Vayamos al libro de los Salmos, por favor, capítulo 32, versículo 1. Versículo 2 también vamos a leer, por favor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, dice el verso 2, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ese es el regalo de Dios dado a la humanidad cuando es perdonado de sus pecados. Bienaventurado esa mujer, bienaventurado ese varón que Dios no ve en él pecado. Muchas veces feliz el hombre a quien Dios no le puede culpar de pecado. Ya no hay transgresión, ya no hay una culpa, ya no hay delitos, ya no hay transgresiones. A favor del pecador ya no hay delito que perseguir. Bienaventurado ese hombre a quien Jehová no le inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero ¿qué ocurría mientras? Y este es el llamado para todo aquel que no alcanzó arrepentimiento o que te quedaste en la indecisión. Es el llamado de Dios para que tú vengas al perdón de Dios. Es decir, en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Para ti que te has resistido, que le diste la vuelta y que te volviste un apático, para ti es el llamado. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Porque para aquel que le fueron perdonados sus pecados es la bienaventuranza. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Si tú te mueres hoy, tú vas al descanso eterno. No así con el impío, no así el inconverso, no así el pecador que sus transgresiones y sus delitos no han sido perdonados. Porque las actas de los decretos ahí están todavía, no han sido perdonados. Pero aquel que fue perdonado, no hay culpa, no hay transgresión, no hay delito que perseguir. Sus pecados fueron borrados y echados al fondo de la mar. Esa es la más grande dicha. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Que tú te puedes parar ante Dios y Dios no te culpa de pecado. Eso, contra todo lo que tú puedas obtener en la tierra, lo que puedas obtener en la tierra no es nada. Ante que tú te puedas poner ante Dios sin ningún pecado, porque fueron perdonados. En esa condición, yo quiero decirte algo. Debes buscar caminar hasta que Él venga o tú te mueras. Si Dios perdonó tus pecados, debes buscar andar como Él anduvo. Debes ser como Él fue. Debes seguir sus pisadas. No puedes ir ni a derecha ni a izquierda. Debes andar como Él anduvo. Porque esa dicha, ¿quién la da, amado? ¿En dónde la encuentras? ¿En qué supermercado? ¿En qué tienda? ¿O en qué iglesia? Esa nadie la da. Solo Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Qué dice el versículo 5, por favor? ¿Qué hizo aquel
que le pidió perdón a Dios. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea, no se justificó. Verso siguiente. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué vino de Dios? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Toda mi maldad, todos mis hechos, todos mis delitos. Aquel que realmente se quebrantó ante Dios, aquel que verdaderamente buscó su perdón, vino a Jesús confesando todos sus pecados, hasta los que venían a su memoria. Señor, estos también yo fui. El pecador, cuando viene a Jesús, convicto del Espíritu Santo, viene y confiesa su pecado y su maldad. No le esconde nada a Dios. Y se entrega por completo a Jesús. Y se vuelve a esta bendita promesa. Bienaventurado. Bienaventurado, dichoso el que camina sin que Dios le culpe de pecado. Puede ir en una plaza, puede ir en un camión, puede estar en la plaza, en su trabajo, en la parada, en su casa, afuera o dentro. Y Dios no le culpa de pecado. Eso es una bendición en la tierra. Caminar en esta condición y perfil y tener ese corazón es una bendición. Alguien así en un hogar. Se acabaron las griterías, se acabaron las maldiciones, se acabó el borracho, se acabó el adúltero. Es una bendición una casa así. Se respira la paz. Ya no está el maldiciente, ya no está el lujurioso, ya no está el inmundo atascándose de basura en el televisor. Ya hay paz, porque es bienaventurado el que fue perdonado y su vida cambia. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Si cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, no es cosa menor. Eran terribles transgresiones, terribles demonios que traías encima. No es para menos. Cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Mis pecados, Señor, pero son grandes. Esos son perdonados. Entonces toda la atmósfera, todo el camino, toda la vida, la mente, el corazón cambia notoriamente cuando Jesús perdona nuestra maldad. Si no hubo un cambio, entonces debes asegurarte que no haya un engaño. Pero si ya hubo un cambio en ti, gózate en la bienaventuranza. Regocíjate en su perdón. Alaba a Dios. E incluso cuando aquel corazón y alma es perdonado por Dios, el momento especial y el momento en el cual se le adora a Jesús, para aquel que ha sido perdonado de sus pecados, viene a ser el momento más especial. Es el momento más significativo, porque es cuando entras en comunión con Dios. Que se caiga el mundo, que se caiga, yo aquí estoy con Dios. En su mano está todo el universo. Por eso cantamos, aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Pero eso es cuando aquel pecador ya se arrepintió, ya no tiene preocupación de su muerte. Si me muero, pues me voy con Jesús. Y si me quedo en la tierra, pues serviré a Dios. Esa es la bienaventuranza del perdón de los pecados. Esa es la gran dicha. Imagínate tú toda una vida llena de estiércol, toda una vida llena de inmundicia. Cámbiala. Ahora ama a Jesús. Ahora camina con Dios.
Ahora busca a Jesús en su casa. Antes buscaba la radio, la música, antes buscaba las series, el televisor, antes buscaba los bares y el alcohol, antes buscaba los vicios y el cigarrillo, ahora no. Ahora busca a Jesús. Ahora busca a Dios en oración. Ahora todos los días busca aprender de Dios en su palabra. Le costará trabajo, pero se esforzará en leerlo, en leer cada texto, cada capítulo. Preguntará, va a inquirir en qué dice cada texto, por qué esa palabra no la entendí, y buscará a quien se la explique, pero se esforzará en leer lo que Dios quiere para su vida. Aquel o aquella antes buscaban todas las cosas de esta tierra, pero bienaventurado es aquel que Dios ya no le inculpa de pecado, que Dios te puede ver y son amigos. ¿Sabes lo que es ser amigo de Dios? Es más que ser amigo de un presidente municipal, o un presidente de la tierra, o un gobernante de las naciones. Ser amigo de Dios, sin que haya presunción, pero tienes vara alta. ¿Me expliqué? O sea, el Dios de todos los cielos camine contigo, porque aún más allá, esta bienaventuranza va cuando Jesús prometió: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, es verdad, a veces la angustia, el problema y las dificultades querrán cegar esa fe. Mucho cuidado. Pero Jesús es fiel. Y no faltará la reprensión y exhortación a tu vida, porque tentaciones no faltarán. Pero Dios es fiel. Entonces, cuando aquel es perdonado, puede tener un nuevo entendimiento de Dios. Las cosas ya no las ve igual. Cambia su panorama y su perspectiva de la vida. Ocurre un nuevo cambio en su vida y el mundo ya no lo ve igual. Se aleja de todo aquello que ofende a Dios. Pregunta, consulta y ve las cosas desde otra perspectiva. Así como la vida de aquel Moisés cambió cuando se acercó a la zarza, la vida de Moisés no volvió a ser la misma. El llamado de Jeremías no fue la misma vida en ese hombre. Cambió totalmente su vida. Porque cuando Dios cambia y visita la vida de una persona, su mundo cambia. Sus decisiones, su voluntad, sus intenciones, sus propósitos, sus metas. Y aquel que ha sido perdonado por Dios ahora comprende a Dios. Antes es que no comprendo por qué Dios esto, por qué la maldad, por qué la tierra, por qué las guerras, por qué el hambre, por qué. Ahora el que ha sido perdonado de sus pecados está en la misma tónica que Dios. Ahora sabe la voluntad de Dios. Ahora comprende los mandamientos de Dios. Ahora se sacia de Dios. Y su caminata es otra. El pecador que se arrepintió a Dios y fueron perdonados sus pecados, ya no vivirá egocéntricamente. Ya no vive para sí. Aquel que le fueron perdonados sus pecados vivirá día a día. Señor, hoy, ¿qué quieres de mí? Hoy. Porque no estará afanado por el día de mañana. Dijo Jesús, cada día traerá su propio afán. Hoy, Señor, ¿qué quieres? ¿Dónde te glorifico? ¿En la escuela? Ahí te voy a glorificar. ¿En la parada? Ahí te voy a glorificar. ¿En el hospital? Señor, solo ayúdame, dame palabras. Soy corto, soy retardado, pero dame la palabra, Señor. En la plaza, úngeme. Ahí pedirá de su ayuda. Cada día buscará la voluntad de Dios. Señor, soy padre. No quiero que estos que vienen tras de mí se pierdan. Ayúdame. Su óptica y su panorama de aquel que ha sido perdonado sus pecados cambia. No vuelve a ser la misma mamá.
Porque ahora su corazón clamará a Dios por esa hija adolescente, por ese hijo en crianza, por ese hijo que hace berrinches, por esa hija que le hace pataletas. Señor, ¿y ahora aquí cómo se le hace? Yo no estaba acostumbrada a esto, ni me interesaba. Pero cuando Dios viene a su vida, le cambia la vida todo. Señor, está bien perdido mi hijo. Mi hija, ve cómo está. Le está gustando más el mundo que Dios. Esto es mi culpa, Señor. Aquel hombre, aquella mujer cambia su mundo. Su forma de ver las cosas, aún en casa, en su familia y en su vida, cambia. Porque bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada. El mundo no lo ves igual, no lo vuelves a ver igual. Antes te deleitabas en la inmundicia, antes codiciabas allá afuera, ahora ves a todo el mundo caminar necesitado de Jesús. Ves a los perdidos de tu trabajo y dices, Señor, ¿cómo le predico? Los ves en sus afanes, hundidos en sus problemas y tinieblas, y dices, Señor, esta persona necesita a Jesús. Ya no lo ves como antes. Cuando aquel es perdonado, cambia el corazón, cambia la actitud, cambia el camino, cambia la visión, cambia la mentalidad. Ya no es el mismo. Ahora busca realmente que Dios esté en todo momento. Bueno, pero vamos a orar para que Dios diga si tomo esta decisión o no. Cuando antes él tomaba sus decisiones. Cuando ella hacía lo que ella se le placía en gana y mangoneaba al varón. Ahora ya no. Ahora dice, no, lo que Dios quiera y lo que diga mi esposo. Porque si antes era rebelde, ahora es sujeta. Porque sus pecados le fueron perdonados. Ahora se cubre con Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Indícame cuál es el camino que tú quieres que yo siga. Bendíceme, Jesús. Quiero ser usado en tus manos. Porque aquel que es perdonado ahora ocurre algo, tiene una relación con Jesús. Camina con Jesús. Habla con Cristo. Y al principio, y lo digo en un buen sentido, se siente algo raro. Pues con quien estabas enemistado ahora es tu amigo. Jesús, pues ayúdame. Ay, pues si nunca oraba, si nunca le extendía mi petición a Dios, siempre hacía lo que se me hacía la gana. Acercarse a Jesús por las primeras veces es raro. Yo pidiéndole a Dios, un soberbio, altanero, presuncioso, envanecido, entenebrecido de la maldad, acercarme a Dios es raro. Tú no le rogabas a Jesús. Ahora te acercas en las mañanas, Jesús, ilumina mi camino, guárdame, dame gracia para hablarle a la gente, ayúdame a atender a los míos. Esto ocurre en aquel que ha sido perdonado y lavado su pecado, aquel que verdaderamente le imploró a Dios que fueran lavados sus pecados. Lávame y lávame más de mi maldad. Empieza una nueva relación con Jesús. Límpiame de mi pecado, Señor. No quiero volver a ser el mismo. Y esto hace germinar en su vida algo. Quiere compartir con otros lo que Dios hizo en él. No puedes guardar algo que ocurrió en tu corazón. Es algo nuevo. Oye, ¿te puedo comentar algo? 5 minutos. Fíjate que conocí a Jesús. No sé, yo llegué a un lugar y ahí algo pasó. Y su vida cambia. Antes era el chismecito y la murmuración en el trabajo. Ahora la plática va a girar diferente en aquel que ha sido perdonado. Déjame te comparto algo. Las cosas pueden cambiar en nuestra vida. Por esto. Y comparte de Jesús. Busca experimentar, predicarle a la gente.
Porque aquel que ha sido lavado de sus pecados anhelará algo. Pues que otros puedan ser perdonados por Dios, así como yo. Si toda la humanidad está perdida y si Cristo vino a mí, me atrajo con cuerdas de amor, ¿por qué no él? ¿Por qué no ella? ¿Por qué no los que están allá parados? ¿Por qué no los de la calle? ¿Por qué no el vandal? ¿Por qué no el pandillerita? ¿Por qué no el que está perdido? ¿El alcohólico? ¿El borracho? ¿El drogadicto? Ellos también necesitan una oportunidad, así como yo la tuve. Entonces, aquel que ha sido perdonado de sus pecados, su vida cambia y es otra. Pero veámoslo en el ejemplo que nos da la Escritura acerca de Pedro. Amén. Lucas capítulo 22, por favor. Dice el verso 60, y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, ¿a quién miró? A Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué podemos aprender de la vida de Pedro? El perdón de los pecados. Este hombre cayó, pecó, ofendió a Dios, traicionó la confianza de Jesús, se acobardó, pensó en sí mismo, su reputación de ese momento, la tentación, la prueba de su fidelidad a Jesús, pese a que Jesús ya le había anticipado que habría en él una caída. Pedro, en su corazón necio, apresurado, niega a Jesús. Y es un claro ejemplo de cómo Dios sí perdona pecados. El único pecado que está como no posible de ser perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí, todos los demás pecados pueden ser perdonados. Los pecados contra el prójimo y contra Dios. El único pecado que la Escritura nos dice que no puede ser perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí en más, todos los pecados pueden ser perdonados. Así que para que si el diablo te llega a engañar que tu gran maldad no será perdonada jamás, error, es un engaño de Satanás. Los pecados, cual sea, pueden ser lavados y perdonados por Jesús. Las negaciones de Pedro son un evento importante, porque estas nos dan una clara señal de la caída en un pecado. Y que pudieras decir: oye, no es posible. Un Pedro anduvo y caminó con Jesús, vio sus milagros. ¿Cómo puede ser alguien de esa magnitud y tamaño que le venga y le falle a Dios? El hombre falla. ¿Sí sabías que el hombre falla? El hombre falla. Pero esto no quiere decir que estamos abriendo una licencia para pecar en ninguna manera. Lo que sí estamos abriendo la posibilidad es de que hay perdón de pecados, de que Dios puede sí lavar cuando aquel cae. Este Pedro se vio muy comprometido. Ve el versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Miró a Pedro. Esta mirada representa muchas emociones juntas.
A ver, chavos, a ver si me comprendes, los jóvenes aquí presentes. ¿Qué te dicen tus papás cuando no les está agradando algo y te voltean a ver? ¿Qué te dicen? Cuando dices, con la pura mirada me dijo todo. ¿Qué te están diciendo? ¿Sí o no? Levante su mano, los jóvenes. Levántala. Cuando tu mamá o tu papá te voltearon a ver y dijiste, lo entendí todo lo que me dijo. No te dijeron nada, pero con la pura mirada, con eso tuviste. Ok. Al buen entendedor, pocas palabras. Creo que todos me comprenden. Y los papás aquí presentes también. Cuando volteas a ver a tu hijo, es porque le estás dando a entender muchas cosas, ¿no? Que hizo algo y lo volteaste a ver y no importa la distancia. De aquí hasta la entrada dices, ya vi a mi mamá. No, ¿sabes qué? No, olvídalo. Ya se armó, ¿no? Ok, no importa la distancia. Y lo entendiste. En esta semejanza, Jesús con Pedro. ¿Tú puedes imaginarte la distancia? Jesús siendo detenido, apresado, empujado, jaloneado, llevado por los soldados y Pedro cerca de él, y Jesús volteó a ver a Pedro. Esa mirada fue clave, penetrante, escalofriante. ¿Qué habrá sentido Pedro? Le fallé. Tu razón. Es verdad, caí. Se sintió miserable, traicionero, inmundo. Vio a Jesús. Tú imagínate por un momento la distancia que tú quieras, pero vio a Jesús. Su mirada de ellos se cruzó. Y la mirada dice mucho. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ya lo decíamos con los jóvenes. Y los papás sabemos que la mirada dice mucho. Por eso a los hijos con la mirada a veces los pones quietos, ¿me explico? Con la pura mirada los pones en stop. Así con Jesús y Pedro. Fue una mirada tan especial que ahí pasaron muchas cosas. Esa mirada con Jesús y Pedro. Pedro, al sentirse confrontado, no lo conozco, mujer. Ya te dije que no conozco a ese hombre. Yo ni sé quién sea ese hombre, no lo conozco. Y canta el gallo. Fue redarguido, fue humillado, fue destrozada su soberbia, fue revelada su cobardía. Le fallé. Y además, Jesús se lo ratifica con su mirada. Yo hubiera pensado, trágame tierra. No quiero estar aquí. Las negaciones de Pedro son un acto de traición, pero a su vez viene un acto de redención para Pedro. Pese a su falla y a su caída, Jesús no lo abandonó. No lo aventó, no lo tiró, no lo dejó a la condenación, sino Jesús ya llevaba en el corazón a Pedro para ir a morir por él. Ya en Jesús ya iba el pensamiento de Pedro. La mirada de Jesús fue fundamental en la vida de Pedro, porque esa mirada, y lo podemos decir, esa mirada de amor de Jesús sobre Pedro, fue una mirada de compasión. Fue una mirada entrañable entre ellos dos porque eran amigos. ¿Qué habrá sentido Pedro? ¿Qué habrá sentido Jesús? Somos amigos. Me traicionaste. Quedamos en algo.
Tú dijiste que ibas a ir hasta la muerte conmigo y no lo cumpliste, Pedro. Se habrá sentido, porque podemos inferir e imaginarnos que habrá sentido Pedro. Se ha de haber sentido traicionero, desleal. Le fallé al rey, no a Pilatos, no a Herodes, le fallé a Jesús. Esa mirada fue inspiradora para Pedro, para que no dejara el camino. Porque muchas de las veces Satanás viene y tienta el corazón y en la mente para que tú dejes de buscar a Dios, para que te alejes de su presencia, para que dejes la palabra de Dios, para que dejes una reunión, para que no vengas a Dios, y tienta y te provoca eso. Pues si eres bien pecador, nunca vas a ser salvo, nunca vas a lograr ser cristiano, pues vete de aquí, ¿qué haces? Y tienta al ser humano a dejar el camino. Seguramente pudiéramos inferir, por un momento le pasó a Pedro, creo que esto ya se acabó, no sirvo para esto. Pero la mirada de Pedro con Jesús fue tan emotiva y llena de tantas señales de Jesús para con Pedro, que éste no dejó el camino. Pedro lo vio antes de su muerte, cuando iba a ser crucificado. Y aún Jesús dijo, pero decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Vayan y díganle a mis discípulos que he resucitado. Y a Pedro, él lo llevaba en el corazón. A Pedro. ¿Por qué? Porque lo amó. Lo amó. Al Señor Jesús le interesaba ver a Pedro después de su muerte. Este cayó, fue culpable, pero la Escritura dice, lloró amargamente. Que todo esto lo podemos traducir cuando eres quebrantado por el Espíritu, cuando el Espíritu te muestra tu pecado, cuando el Espíritu no te deja hacerte ni a derecha ni a izquierda y muestra tu maldad y por ella te quebrantas y lloras amargamente y dices, ¿cómo fui miserable? Así estaba Pedro, miserablemente amargándose a sí mismo, llorando y quebrado. ¿Cómo fui capaz? Contra ti he pecado. Ahí estaba Pedro humillado, destrozado, hecho trizas, porque aquella mirada lo atravesó. Aquella mirada vino sobre la vida de Pedro. Quizás estaba postrado, llorando, clamando a Dios, y aquellos ojos de Jesús le retumbaban en su mente. Y más a sabiendas que estaba siendo muerto. Podemos deducir algo, Pedro estaba hecho añicos, fue destruido su corazón. Fue hecho picadillo Pedro. Y además Jesús está siendo muerto por ti, Pedro. Más lloraba amargamente. Un Pedro que no volvió a ser el mismo después de esas caídas. Y maldiciendo, no conozco al hombre. No sé qué me estás hablando, yo no conozco. ¿Y qué más podemos entender de este momento especial entre Pedro y Jesús? Aquí podemos aplicarlo a los jóvenes. Cuando tú comienzas una caminata con Jesús, debes aprender a estar con Jesús. Tu primera necesidad, tu primera prioridad, tu primer momento, tu mejor momento del día debe ser estar con Jesús.
Debes depender de la comunión de Jesús después de que Jesús haya perdonado tus pecados. Es esencial, es elemental que un joven aprenda a estar en primer lugar con Jesús. Antes que las grandes cantidades de proyectos y tareas en lo que tengas tú que hacer, tu prioridad es Jesús. De ahí, Dios te dará la fuerza para que hagas las toneladas de compromisos que tienes que hacer. Pero tu primer vigor es Jesús. Tu primera necesidad, tu mejor día, tu rato de ocio debe ser dedicado, joven, a estar con Jesús, ser como Él, pensar como Él. Sinceramente, yo te soy honesto, no se me olvidan muchas de las noches cuando joven, ricas y verdaderamente saciantes, noches enteras con Jesús. No las cambio por nada, no las cambio. Noches preciosísimas hablando con Jesús, donde puedes expresarle, y le expresaba toda mi necesidad, toda mi inquietud, todas mis tentaciones, y salías ahí como una bomba atómica, ¿me explico? O sea, Dios no falla. Pero tu primera necesidad es Jesús. ¿Por qué? Porque cuando viene el perdón de los pecados, las cosas cambian. Ya no son iguales. Ya no andas con la misma gente. Ya no puedes caminar como antes tú lo hacías. Ya no puedes tú ser como eras antes y te expresabas antes y como hablabas antes y como pensabas antes. Ahora las cosas cambian en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. En este hombre llamado Pedro las cosas cambiaron. Ya no fueron las mismas. Su vida cambió. La vida de Pedro no volvió a ser la misma. Esa mirada de Cristo Jesús llena de amor sobre la vida de Pedro cambió radicalmente la vida de Pedro. Vayamos al versículo 15 de Juan, por favor, capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ese hombre no era el mismo. Porque Pedro vio a Jesús antes de morir y lo vio después de morir. ¿Qué vio Pedro? Sus marcas. Él vio sus marcas. Disimulado, avergonzado Pedro: Señor, tú sabes que te amo. Y entre la plática, quizás cabizbajo, agachado, apenado, Pedro vio las marcas de Jesús. Quizás veía sus pies y los veía marcados, veía sus manos y las veía marcadas. Un momento más significativo para Pedro, en donde veía todo el amor de Jesús por él, a pesar de su traición, a pesar de su caída de Pedro. A lo mejor ahí estaba cabizbajo y volteaba para un lado: pues Señor, tú sabes que te amo. Señor, pues tú sabes que yo te amo. Pero Pedro
Entre esa plática, seguramente veía sus pies, veía sus manos. Tanto el momento antes de su muerte como después, Pedro ya no fue el mismo. ¿Por qué? Porque en todo momento Jesús, desde que aún Pedro le negó, le amó Jesús a Pedro. ¿Qué le dijo Jesús antes? Voy a morir por ti, Pedro. Voy a la cruz. Por tus negaciones, por tu pecado, voy a pagar en la cruz. Por eso aquel hombre estaba ahí llorando amargamente. Y seguramente en ti Dios hizo lo mismo. Te llevó a pedirle perdón por tus pecados y te hizo entender cuán grave y cuán grande es pecar contra Dios. Y Dios atravesó tu vida y Dios te hizo entender su muy grande amor, mostrándote algo, sus marcas. Mira mis manos si todavía no crees. Mira mis pies si todavía no crees que yo pagué por ti. ¿Ah, no me crees? Mira mi costado, fue traspasado por ti. ¿No crees que pagó un alto precio por ti? Mira su cabeza. Seguramente Pedro estaba apenado y más sin embargo volteaba a ver a Jesús. Está marcado. Tiene cicatrices. Y Jesús diciéndole algo: Pedro, ¿me amas? ¿Qué crees? Pedro ya estaba perdonado. Si tú analizas, en ningún momento Jesús le reclamó algo. Pedro, te pasas, qué traicionero eres. Eres bien mentiroso, Pedro. Nada más le dijo: ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Y vemos un contraste entre Pedro y Judas. Pedro lloró amargamente. Judas fue a reclamar y a tirar las piezas de plata que había recibido. Pedro sí fue a Dios y se arrepintió de corazón. Pedro sí fue y lloró amargamente por su necesidad. Judas prefirió irse y colgarse y suicidarse a sí mismo. Se quitó la vida a sí mismo. Pedro se arrepintió de su tibieza, de su falta de valentía, de su falsedad, de su hipocresía, del cargo de conciencia que tenía, y aquel no. Judas prefirió llevarse sus remordimientos a colgarse y quitarse la vida. Es un contraste entre uno y otro. Aún Judas también había sido atalayado y alertado, pero este no hizo caso. Pedro tuvo a bien, por lo menos, ya entendiendo bien lo que había hecho, voy a Dios, necesito a Dios. Salió y lloró amargamente. O sea, dicho de otro modo, se arrepintió de corazón. Entonces, el Pedro que fue antes no volvió a ser el mismo. Su vida cambió. Todo lo que pasó en ese transcurso, que fue algo significativo, y toda esa vida de Pedro cambió. Esa mirada que había tenido con Jesús fue esperanzadora, fue de salvación, fue de misericordia para con Pedro, y Jesús lo llevó a la cruz. Es decir, Cristo murió por ese Pedro. ¿A quién vio Pedro después de muerto? A Jesús. Y más allá, Jesús le dijo de qué manera iba a glorificar su vida a Dios. ¿Qué impacto tuvo en la vida de Pedro Jesús? Que aún aquel, cuando llegó a ser mártir, dijo: momento, no puedo ser crucificado de la misma posición que mi Jesús. Si me van a crucificar, a mí pónganme de cabeza. Y de esa forma, él fue crucificado, Pedro. Esa fue la forma en la que Dios estableció que Pedro iba
a glorificar a Dios, siendo un mártir. Fue tal el momento y encuentro que en ese instante estaba ocurriendo entre Pedro y Jesús. ¿Por qué? Porque su pecado había sido perdonado por Jesús. Pedro, ¿me amas? Ya la tercera vez conmocionó a Pedro y dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Qué sintió Pedro al ser una vez más mirado por Jesús? Yo te pregunto. Ya no fue antes. En aquel momento fue una mirada que el encuentro quizás fue muy desesperanzador, no muy alentador, mas sin embargo dejó algo en Pedro. Esa mirada de Jesús todavía iba con amor de Jesús hacia Pedro y le llevó a arrepentirse. Pero en esta ocasión donde las cosas son restauradas, ya Jesús incluso no le reclama su pecado. ¿Qué habrá sentido Pedro en esa ocasión cuando ahora vuelve a platicar con Jesús? Si tú te das cuenta, ya había una relación restaurada con Jesús. Y esto ocurre con aquel que busca el perdón de su pecado cuando buscas restaurar algo que tú dañaste. Esto ocurre cuando tú dañaste, te perdiste, te desviaste, te extraviaste y anduviste perdido, errante en el pecado, y regresas a Jesús. Tú necesitas otra vez ese encuentro con Jesús. Y esto es lo que Dios nos ha ido llevando en cada momento y reunión, en donde tú te acerques a Dios y tengas esa comunión con Dios y restablezcas esa amistad con Jesús. ¿Le fallaste? Yo espero que hayas arreglado las cosas, porque eso es lo que Dios nos está hablando con este ejemplo de Pedro. Pedro fue perdonado. Pedro volvió a ser amigo de Jesús. No se fue y enloqueció y se perdió en el mundo. ¿Y qué habrá pasado con el apóstol Pedro? Pues nada, eso no ocurrió con Pedro. Por el contrario, ves que Pedro no volvió a ser el mismo. Su vida cambió rotundamente. Entonces, ese encuentro de Jesús fue lleno de esperanza y nos enseña que en Dios hay perdón de pecados. ¿Crees que Dios perdona tus pecados? Dios puede perdonar tus pecados. Ya lo vimos, debe haber un abandono del mismo. Si no engañado estaría yo pensar que Dios ya me perdonó y sigo en ellos. Esto no puede ser así. Pedro ya había dejado su cobardía y tan es así que la demostró, como ya te lo mencionaba, él murió de cabeza. Años más tarde, es decir, Pedro no dejó el camino, por años caminó con Cristo hasta el final. Pedro murió de cabeza, no dejó el camino, no titubeó en él, no se desvió, no apostató. Pedro fue hasta el final, amando ¿a quién? A Jesús. Se entregó por completo, total, una rendición total, una entrega sin medida y sin condición, una entrega sin condicionamiento del mundo o de las cosas de esta tierra. No, Pedro se rindió todo a su Señor y la vida de Pedro no volvió a ser la misma. Entonces esa plática fue de reconciliación entre Pedro y Jesús. Fue de justificación, pero además de un corazón nuevo en Pedro. Señor, tú sabes que te amo. Entonces fue una relación de amor entre Pedro y Jesús.
¿Qué te quiero decir con todo esto? Que no hay algo místico en la relación con Jesús. Después de que Jesús perdona tus pecados, hay una relación de amor. Ahora el que es perdonado, ama a Jesús. Jesús, yo te amo. ¿Por qué? Porque me perdonaste. Ahora hay una relación de amor. ¿Cómo no te voy a amar? Yo vi tus marcas, Señor. Yo vi tus pies. Yo vi tu costado. Yo vi tus espinas, Señor, en tu cabeza. Por eso te hacía mención del antes y el después de Pedro. Antes de morir, que muriera Jesús, y después cuando Jesús ya había resucitado. Las cosas en la vida de Pedro fueron diferentes. Así en ti, si Dios perdonó tus pecados, son hechas nuevas por Dios. Ahora es una relación de amor con Jesús. Ahora es buscar lo que Él busca. Ahora es andar como Él anduvo. Ahora es pensar como piensa Jesús. Ahora es perdonar como Jesús perdonó. Ahora es no guardar rencor como Jesús no guardó rencor. Ahora es anunciar las buenas nuevas de su Padre como Jesús anunció las buenas nuevas de su Padre. Porque cuando eres perdonado por Dios, ahora Dios es tu Padre. Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Cuando no tuvimos, no llegamos a tener la oportunidad de un padre o de una madre, Dios viene a representar un padre y una madre para aquel que está desamparado. Es preciosísima la figura de que Dios sea nuestro Padre. A lo mejor en la tierra no lo tienes, pero que Dios sea tu Padre, otra vez. Pues ¿qué más quieres? A Dios en los cielos como Padre. Tienes todo. De esa misma forma, aquel que buscó el perdón ante Dios y aún restituyó con los hombres y buscó arreglar las cosas con su prójimo, el perdón de los pecados es muy significativo. Es un sello inigualable para toda tu vida. Es una marca en tu vida que jamás se te va a olvidar. Dios me perdonó a mí. ¿Como a quién? Como a Pedro. Los pecados de Pedro fueron perdonados. Ahora sí, volvamos al Salmo 32, por favor. Libro de Salmos 32. Dice la Escritura: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Así estaba Pedro. Jesús en la segunda ocasión ya ni le reclamó nada, ¿o sí? Por lo menos la Escritura no lo menciona. Le dijo de otras cosas, pero se restableció la relación con Jesús en una nueva comunión. Quizás yo creo que Pedro esperaba el reclamo del maestro, pero no fue así. ¿Por qué? Porque Jesús ya había pagado todo por Pedro. ¿Qué hizo Dios por ti? Yo te pregunto. Si pagó por Pedro, ¿pagó por ti? ¿Qué hizo Jesús por ti? ¿No te miró a ti Jesús? ¿No te viste en la misma situación que Pedro? Avergonzado, quebrantado, humillado. ¿No veías a Jesús mirándote? ¿Cómo me has fallado? ¿Cómo le has buscado y no has encontrado? ¿Cómo sigues en tus pasiones y no te vuelves a mí? ¿No te habló Dios así? En todo momento,
no era más que el amor de Dios para con tu vida. Y Jesús viéndote con una mirada de amor. No podían ser quitadas las actas del decreto del pecado, pero Jesús en ningún momento se apartó de tu vida. Esa mirada de amor para contigo fue especial de parte de Jesús para salvarte, para perdonarte, para lavarte, para restaurarte. ¿Qué hizo por ti Jesús? Yo te pregunto. ¿No te vio de la misma manera que vio a Pedro? Con ojos de amor. Te perdonó, te ayudó, te dio una oportunidad. Le rogabas una oportunidad, te la dio. ¿Qué hizo por ti Jesús? Vamos a cerrar nuestros ojos. Jesús todo este tiempo, semanas y meses, ha estado viendo con ojos y tuvo una mirada de amor como la que tuvo con Pedro, viéndote y dándote una esperanza y una oportunidad de reconciliación. Jesús dando una mirada hacia tu vida de poderte restaurar como estabas, como andabas. Dios con su mirada de amor viéndote a ti y a tu vida perdida y vacía, dijo Jesús, y a Pedro, avísenle a Pedro. Él estaba interesado por Pedro, como lo estuvo contigo, como lo estuvo por ti. Por eso Dios en cada momento te hablaba y te llamaba, porque Dios quería acercarte a Él para que vinieras arrepentido y Él poder extender el perdón de sus pecados. Él miró a Pedro. Por eso cuando viniste a Jesús avergonzado, esa mirada nos ponía contristados, nos atravesaba. El solo mirar al cielo nos enfrentaba con nuestra realidad de maldad. Así le pasó a Pedro. Pero bienaventurado aquel que es perdonado. Aquella mirada se había convertido en un momento de reconciliación y de perdón para aquel Pedro que había fallado. Aquella mirada que le había confrontado a Pedro, aquella mirada que le había humillado, ahora se había convertido en un verdadero paraíso en donde Jesús le había perdonado. Ahora aquel Pedro estaba agradecido, aquel Pedro estaba impresionado, no lo podía creer que Dios le hubiese dado una oportunidad. Pero aquella mirada que Jesús cruzó con Pedro le había dejado dicho todo, todo. Marcó la vida de Pedro. Esto sacude la vida de Pedro, pero no era más que el amor de Jesús
mostrado hacia la vida de Pedro. Tenía que haber un cambio en Pedro. Tenía que dejar su falsedad, tenía que dejar la forma en la que él llevaba las cosas. Era impulsivo, era adelantado, pero no tenía por prioridad a Dios. Ahora ves a un Pedro diferente, porque aquella mirada le había dejado una firma incalculable de cómo Dios cambió su vida. Y más aún, esas preciosas marcas del Cordero, perdonando su falta de Pedro. Nada diferente a lo que Dios hoy te muestra y te ha mostrado de su grande amor por ti. Nada diferente a lo que Dios hizo por ti. Cuando el Padre mandó a su Hijo a este mundo para sufrir, puso su amor en el altar para que podamos vivir. Cuando el Padre mandó a su Hijo a este mundo para sufrir, puso su amor en el altar para que podamos vivir. ¿Qué hizo Jesús por ti? Como lo hizo por Pedro. A él lo llevó en el corazón continuamente hasta la misma cruz. Él murió por Pedro y todavía resucitado volvió a buscar a Pedro. Así Jesús, buscándote semanas y meses atrás para mostrarte una cosa: te amo. Te amo. El verdadero amor de Dios para con el pecador es que lo ama y que hay perdón de pecados en su nombre. Amado hermano, Jesús te ama. Señor, la vida que me diste es un camino para andar y me muestra el Calvario. Solo ahí
puedo alzar mis manos y tus glorias cantar. Solo puedo agradecerte, solo puedo agradecerte, tan solo puedo de amor. Solo puedo alzar mis manos y tus glorias cantar. Señor, la vida que me diste es un camino para andar, y me muestras el Calvario. Solo allí me seguiré. Señor, quiero tu bendición. Señor, quiero tu bendición. A tus pies me quiero sentar. Nada que este mundo ofrece de tu lado me puede alejar. Señor, quiero tu bendición, porque quiero tu bendición. A tus pies me quiero sentar. Nada que este mundo ofrece de tu lado me puede alejar. Solo puedo agradecerte, solo puedo agradecerte, tan solo puedo dar. Solo puedo alzar tus glorias cantar. Solo puedo agradecerte, solo puedo agradecerte, tan solo puedo. Gracias, Jesús. Solo puedo alzar mis manos y tus glorias cantar. Señor, la vida que me diste es un camino para andar, y me muestras el Calvario. Solo allí te seguiré. Solo puedo agradecerte, solo puedo agradecerte, tan solo puedo alzar, solo puedo alzar mis manos y tus glorias cantar. Señor, quiero tu bendición. A tus pies me quiero sentar. Nada que este mundo ofrece de tu lado me puede alejar. Solo puedo agradecer.
Aleluya. Tu nombre es precioso, Jesús. Cuánto nos amaste primero, Jesús. Tu amor es inigualable, Señor. Tú nos amaste, Jesús. Gracias por tu amor en la cruz, Señor. Gracias porque nos viste necesitados de ti, Señor. Te bendecimos, Jesús. Te alabamos, Dios.
enseñaste a caminar, diste tu vida y en la cruz moriste por mí y me tomaste, me limpiaste para ti, me apartaste para ti, Señor. ¿Quién era yo, Señor? Señor, ¿quién era yo? Tomaste un cuerpo, me hiciste hombre y me enseñaste a caminar, diste tu vida y en la cruz moriste por mí y me tomaste, me limpiaste para ti, me apartaste para ti, Señor. ¿Quién era yo, Señor? ¿Quién era yo? Diste tu vida y en la cruz moriste por mí y me tomaste, me limpiaste para ti, me apartaste para ti, Señor. ¿Quién era yo, Señor? Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Diste tu vida y en la cruz moriste por mí y me tomaste, me limpiaste para ti, me apartaste para ti, Señor. ¿Quién era yo, Señor? ¿Quién era yo? Mi Señor, ¿quién era yo? ¿Qué podemos darte, Señor? ¿Qué podemos darte?
es el hombre? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo para que vengas a mí? Me hablaste, tocaste mi corazón, te necesito, Jesús, te necesito, Jesús, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Para que te acuerdes de él. ¿Y quién soy yo para que vengas a mí? Me hablaste, tocaste mi corazón, te necesito, Jesús, te necesito, Jesús, te necesito, te necesitamos, Jesús, te necesito, Jesús. Ahora eres nuestra necesidad, Señor. Ahora eres nuestra urgencia, Señor. Por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Jesús, porque vemos tu muy grande amor. Así como amaste a aquel Pedro, Señor, hoy podemos decir lo mismo. Tú nos amaste, Jesús. Nos mostraste esas marcas, esas señales. De que tú habías muerto
nosotros, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios. Te amamos, Señor. Te amo, Jesús. Cuando Jesús muestra su amor es para reconciliación, justificación y la redención de los pecados. Él es bueno. Amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y estamos despedidos. Les esperamos aquí, próxima reunión, 11 de la mañana. No falte, le va a ser de ayuda. Que Dios les bendiga.